Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 69. Mientras dormías. Parte 1. Lavinia, el concurso del Pilar de Ehrenfest. Estaba cerca de las últimas semanas de primavera. Lavinia estaba en su oficina de primera dama revisando varias pilas de tablillas frente a ella, algunas con tareas antiguas que solía manejar Verónica, otras con tareas que necesitaban ser corregidas antes de pasar a manos de un erudito. Todavía más para la propuesta de adquirir y utilizar niños devoradores de Vindwald de parte de Rosemine y algunas iniciativas que Lavinia personalmente lideraba, aquellas que Ehrenfest necesitaba desesperadamente. Fueron estas pilas de tablillas, y las pilas igualmente altas en el escritorio de Sylvester, las que hicieron que Lavinia se diera cuenta plenamente de que el número de miembros de la familia archiducal era demasiado pequeño. Incluso con el aumento de eruditos adecuadamente entrenados, simplemente había algunas cosas que necesitaban un mayor liderazgo. Elvira entró a la oficina para informar. Dio una reseña sucinta e informativa de las facciones nobles ahora que Verónica se había ido, estaban sacudidas pero mayormente estables. Luego informó sobre otras cosas. Los preparativos para reabrir el edificio de eruditos y los dormitorios están avanzando sin problemas. La instalación está en camino de reabrir a principios o mediados del verano. Elvira cerró su díptico con inteligencia. Eso concluye mi informe, mi señora. Lady Audera es una mujer tan insustituible y capaz. Como Florencia la subutilizó y no la valoró lo suficiente, nunca lo sabré. Asintió. Estoy tan agradecida como siempre, Elvira. Luego Lavinia hizo un gesto para que se sentara a charlar ahora que el informe había terminado. La oficina fue despejada para la hora del descanso y las dos se relajaron tomando té. ¿Cómo está nuestra querida Rosemine?, preguntó Lavinia. No había pasado mucho tiempo, pero ya extrañaba a su pequeña mestionora favorita. El rostro de Elvira se entristeció un poco, lo que la alarmó hasta que explicó. El tratamiento está comenzando bien, pero su mana derretido es tan alto, sus ojos de ónice temblaron. El jurebe se saturó muy rápidamente. Estábamos preocupados por no tener suficientes piedras Fai vacías o vaciarlas lo suficientemente rápido. Es peor de lo que nunca imaginé. Lavinia sintió una punzada en el corazón. Pero Lord Ferdinand y Lord Evander pensaron en una solución. La expresión de Elvira se suavizó. El cáliz de Geduld en el templo convierte el mana recolectado en el mana del portador. Quizás si llenamos el cáliz con las piedras llenas, Lord Soudastor puede verterlo en los cimientos como su propio mana y devolver las piedras Fai vacías. Iba a enviar una solicitud de reunión. Lavinia levantó la mano. No es necesario, considera lo hecho. Enviaré a un asistente para resolver los detalles. Muchísimas gracias, Lady Lodenia. Elvira exhaló aliviada. Verdaderamente. No es nada. Lavinia se encogió de hombros. Nos harían un favor al proporcionar el mana. Y no hay nada que no haría por nuestra pequeña mestionora. Charlaron un poco más antes de que Elvira abordara. ¿Tiene algo en mente, mi señora? ¿Así que lo notó? Lavinia dejó su taza de té. Estoy considerando asegurar una candidata para tercera dama. Usted acaba de completar su ceremonia de atadura estelar. Elvira levantó una ceja. ¿Se ha enfriado tan pronto la dicha de los recién casados? Lavinia sintió que sus labios se curvaban ante eso. ¿De qué dicha de recién casados hablas? Sea lo que sea, tu primera dama no está disfrutando mucho de ninguna de ellas con la grave falta de liderazgo en la casa archiducal. Específicamente de líderes femeninas. Aunque usted es maravillosa, es mi erudita y una archinoble, no un miembro directo de la casa archiducal. Suspiró. En cuanto a Rosemine, por muy competente que sea, ya tiene demasiadas cosas en su plato. Elvira sonrió ante el cumplido indirecto para su hija. Y tiene casi 8 años, añadió Lavinia. Charlotte será recién bautizada este invierno. Así que puede ver por qué necesitamos más apoyo femenino. No podemos demorar la búsqueda de una tercera dama, especialmente si Lavinia tenía hijos con Sylvester en un futuro próximo.
El momento también es adecuado. Hubo muchos compromisos cancelados entre los neutrales, creo. Si Lavinia leía bien los movimientos sociales, muchos neutrales retuvieron a sus hijas de casarse temprano para retirarse de la facción de Verónica. Una buena decisión para ellas, ya que Verónica corrompió a muchos de sus seguidores y esas pobres damas habrían sido arrastradas por asociación. ¿Supongo que necesitamos a alguien lo antes posible?, preguntó Elvira con un leve ceño. Lavinia asintió. Considerando la horrible cultura que Chaucer transmitió a esta tierra, propondré al público que adoptemos la más positiva adaptada de Reguanchel y hagamos que Lord Banafeches adopte varias hijas como candidatas a tercera dama, incluso si solo una fuera elegida, el resto aún obtendría el beneficio de ser candidatas a archiduquesas con educación en magia fundamental. ¿Lord Soudaster estaría de acuerdo con eso?, preguntó Elvira con escepticismo. Aunque su esposo ha aprendido, me temo que ha sido plagado por un miedo irracional inculcado por Verónica. Lo convenceré, Lavinia sonrió con confianza. Si acaso, ¿no hay un poco de sentido de crisis que le ha faltado? Sería bueno para mi dios oscuro. Previsiblemente, Sylvester fue muy reacio a dar la bienvenida a una tercera dama tan pronto, incluso si solo eran candidatas por ahora. Había aceptado a Lavinia recientemente, pero todavía tenía una visión demasiado idealista del matrimonio. Era adorable, pero también frustrante. Ni ella ni Florencia tenían esa expectativa de ser la única diosa. Sylvester, yo también tuve un matrimonio por amor en mi primer matrimonio, y por eso me degradaron a archinoble. Los nobles pueden permitirse tener solo 2 hilos atados cuando no sostienen unos cimientos, ya sea de un país, un ducado o una provincia. Sylvester se quedó callado ante eso. ¿Quién tiene la mayor capacidad de mana en nuestro ducado ahora?, preguntó. Ferdinand y Rosemine. ¿Y vamos, tú, Florencia y yo a comprimir mana arriesgando nuestra vida como hicieron ellos? Levantó una ceja hacia Sylvester. Sabía que Florencia estaba omitiendo deliberadamente la compresión en un esfuerzo por evitar más partos, pero la incluyó por el bien del argumento. Su esposo negó con la cabeza. Por supuesto que no. Comprimiré razonablemente. No soy como Ferdinand que comprime hasta el punto de sentirse enfermo. Yo tampoco, Lavinia se encogió de hombros. Entonces, ¿aceptarías ayudar a elegir a las candidatas? Solo deseo que sea alguien que pueda llevarse bien contigo y Florencia. Ese es un buen punto de partida. Así que con la aprobación de Laub, Lavinia comenzó a escribir su propuesta de concurso. Era una idea ingeniosa que Rosemine había propuesto de pasada en una de sus reuniones de té un par de meses atrás. Por cierto, Lavinia siempre tenía a un erudito que registraba los comentarios e ideas improvisadas de Rosemine. Asterisco, madre dijo que buscarás una tercera dama algún día. ¿Es así?, preguntó Rosemine después de terminar una tarta de mermelada de Eschentis. Asterisco, sí. Dado lo pequeña que es nuestra familia, necesitamos una con prisa. Estoy pensando en elegir una usando el método de Reguanchel. Asterisco. Asterisco. La adorable niña inclinó la cabeza. Asterisco, ¿cómo es eso? A Reguanchel le gusta el talento, ¿verdad? Harías la selección como un concurso de belleza para posibles novias, que es un concurso. Asterisco, es como un evento para que las damas muestren su habilidad y belleza. Un grupo de las mejores damas de la tierra se reúne para competir y ver quién es la mejor. Hay varias etapas de la competencia, con un número limitado que pasa a cada etapa subsiguiente. Las etapas tienen un número impar de jueces que las puntúan. La mejor generalmente gana la etapa final, con 1 o 2 finalistas. Puede ser bastante entretenido de ver como público. Aunque esto es solo una idea, asterisco, ya veo, Lavinia reflexionó. En Reguanchel a veces seleccionan a la segunda dama entre las damas que fueron adoptadas como candidatas a archiduquesas. También se basa en la habilidad. Rosemine asintió. Eso es mucho más simple. La conversación se desvió hacia otros temas después de eso. Efectivamente usarían el método de Reguanchel de adoptar damas, pero eso simplemente no era suficiente. Aunque las cosas mejorarían con la partida de Verónica, todavía había un pesado aire de incertidumbre durante este periodo de cambio. Sin mencionar que las facciones en Ehrenfest eran más polares que cualquier cosa que Lavinia hubiera visto jamás. Si las candidatas no eran elegidas con cuidado y con suficiente justificación,
Los viejos Leisegan podrían hablar en contra de ella sin importar cómo justificara la decisión. O los vestigios restantes de los veronianos podrían hablar en un intento de retener el poder. Incluso una nueva facción podría usar esto como una oportunidad para surgir y reanudar la corrupción que Verónica había usado para dañar el ducado. Un concurso era justo la solución. Los espectadores servirían como testigos e informarían a sus parientes sobre lo justos que fueron los resultados. Los jueces podrían representar los intereses de las facciones existentes para que se sintieran representadas. Y las etapas dan a las candidatas a novia una forma meritocrática de mostrar sus habilidades. No debería haber un fuerte descontento después de tal evento. Elvira, necesitaré una lista de las posibles damas en el rango de edad adecuado. Preferiblemente entre 13 y 17 años. Ya está hecha, Elvira puso suavemente un papel en su escritorio. Agnisa y yo hicimos todo lo posible por seleccionar a las damas archinobles por sus calificaciones, facción y temperamento. ¿Ultimamos los detalles del evento para que se puedan enviar invitaciones a los invitados y concursantes? Revisó la lista de 12 damas archinobles elegibles. Era pequeña, pero serviría. Absolutamente, dijo Lavinia con una sonrisa. Pongamos en marcha la planificación del primer concurso de la diosa Pilar de Ehrenfest. Primero fue elegir a los jueces. Lavinia decidió solo 5 jueces, simplemente porque quería asegurarse de que la selección fuera lo más fluida posible y no excesivamente larga. Se incluyó a sí misma como la primera dama de Ehrenfest, a Elvira como representante de Leisegan y líder de una facción, a Rillarda que era la niñera de Sylvester y lo conocía mejor, también una representante conservadora neutral. Florencia era la cuarta jueza simplemente para honrar su mandato como ex primera dama y honraba el deseo de Sylvester, por lo que se consideraría la compatibilidad con Florencia. Sylvester fue incluido como el quinto juez por formalidad, no estaba interesado en tener voz en las primeras rondas y solo elegiría entre las damas finalistas. Las invitaciones para presenciar el evento fueron enviadas tanto a las damas del distrito noble como a las provinciales, todas las cuales aceptaron. El evento duraría 3 días y se llevó a cabo en el gran salón del castillo dada una respuesta tan robusta. El primer día comenzó con una prueba elegida por Lavinia, una competencia muy simple que Rosemine describió como un concurso de talentos donde cada dama mostraba su mejor talento para impresionar. Aunque, debido a que esto era una competencia directa, sus opciones estaban mayormente limitadas a las artes escénicas en su mayoría. Sus candidatas no decepcionaron: danza con espada, lectura de poesía, desafiar a la propia Lavinia a una partida de Yeguinen, Arspiel. Cada dama era habilidosa por derecho propio, y los miembros del público estaban muy emocionados de ver. Había más damas talentosas de lo esperado, pero la que más destacó fue nada menos que Christine. La joya excepcional de Ehrenfest de su generación, señalaba la información recopilada sobre ella. Este ducado era extraño, ciertamente. A veces había 1 o 2 individuos excepcionales a niveles sin precedentes como Ferdinand, Rosemine y Christine. Siempre eran excéntricos y a menudo hiperconcentrados en su campo de interés, descuidaban todo lo demás. En cuanto a talento, Christine con su Arspiel es insuperable. Es amada por Kunzeal, comentó Elvira. Sin embargo, su personalidad es bastante excéntrica. Una vez la consideré para que sirviera a Rosemine, pero no deseaba servir a nadie. Es bastante orgullosa, pero al menos tiene el talento para respaldar ese orgullo, reflexionó Lavinia. Para el primer día, redujo las 12 concursantes a 8. Luego vino el desafío de habilidades sociales, que fue el día de Rillarda y Elvira. Realizaron la competencia como una reunión de té. No era muy diferente de la clase práctica de etiqueta en la Real Academia, pero era mucho más rigurosa. Lavinia pudo ver cuán tumultuoso era el panorama social de Ehrenfest mientras Elvira hacía que su gente asistiera como examinadores que no dudaban en usar veneno suave, provocación descarada y debilidades encontradas en las investigaciones de antecedentes de cada concursante. Fue un examen brutal. Bueno, Verónica ya no está aquí, deberíamos tener reuniones de té más pacíficas y elegantes para la socialización de ahora en adelante, comentó una dama neutral en el público. Es lo mejor para prepararse para lo peor, murmuró tristemente una anciana dama Leisegan. Algunas candidatas llamaron la atención de Lavinia. Yelena de Reunwald parecía mansa, pero fue capaz de fingir provocación con gracia, mostrando acero debajo de su delicada apariencia.
mientras que Christine, la candidata principal, era algo diferente. Era imperturbable cuando se sacaba a relucir su crianza en el templo. Sin dudarlo, presentó a Ferdinand y Rosemine como ejemplos principales de talentosas candidatas a archiduquesas del templo. Incluso se adelantó a narrar sus días dichosos en el templo, donde se despertaba y dormía a su antojo cuando el dios oscuro reinaba en el cielo, y adoraba a Kunceal toda la noche. Es resistente de manera similar a Rosemine. Lo que los nobles conservadores menosprecian de ellas es trivial para ellas. Por otra parte, Christine ya había entablado amistad con muchos nobles de grandes ducados en la academia y usa esas conexiones cada año. Esta arrogancia y confianza estaban ciertamente justificadas. 2 damas fueron eliminadas también en esta ronda. Una no cumplió con los estándares de gracia de Rillarda, mientras que la otra no fue lo suficientemente flexible en su estilo de conversación para Elvira. «Cielos, qué proceso tan riguroso», dijo una de las espectadoras, una mujer de mediana edad de Aldencel, a su amiga a su lado. Otra dama, una de las pocas veronianas restantes, habló con sus asociadas en voz baja. «Nunca hubiera pensado que sería tan difícil estar al nivel de una candidata a archiduquesa. Nunca lo habría creído a menos que lo viera por mí misma así». Lavinia sonrió. Bien, mi plan está funcionando, que sepan que este, y no Verónica o Florencia, es el ejemplo de lo que se necesita de una dama con estatus de candidata a archiduquesa. Con solo 6 candidatas restantes, entraron en el último día del concurso. Quedaban 2 pruebas, una de Florencia y la última de Sylvester. Florencia pidió a las participantes que dieran breves discursos sobre el tema «¿Qué cualidades hacen a una dama ideal?». Fue un desafío bastante inesperado, y Lavinia tuvo que darle algo de crédito a Florencia. Era una pregunta filosófica que no era fácil de responder. Una respuesta poco convencional que funcionó muy bien fue la de Cayen de Kienberger. Una dama ideal es una mujer con fortaleza. Chutzaria es lo suficientemente fuerte para proteger a Gedud cada otoño, y Flutrán helaba el hielo en primavera. Si una dama va a representar a la casa archiducal y dar ejemplo, ¿qué mejor manera de hacerlo que tener la fortaleza interior para proteger a Gedud? Muchas mujeres en el público agitaron su estape, y por las expresiones en el rostro de Florencia, ella también quería levantar el suyo si no tuviera que ser imparcial. Es un hecho innegable que se necesita fortaleza para mantener a Sylvester a raya. Otras dieron respuestas como gracia, afabilidad y similares. Las 2 que Florencia descalificó fallaron en sus respuestas. No es que hubieran dado malos discursos, superficialmente, hablaron con elocuencia. Sin embargo, su énfasis estaba más en ser recatadas o en depender del linaje familiar. Esos valores no serían útiles para la familia archiducal de Ehrenfest, y mucho menos como esposa de Sylvester. La ronda final estaba sobre ellos con 4 concursantes restantes: Yelena de Reunwald, Cayen de Kienberger, Gemma de Ersfeld y Christine de la ciudad de Ehrenfest. Una candidata a archiduquesa debe contribuir al bienestar y avance del ducado, anunció Sylvester a las concursantes y al público. Era tan carismático como siempre, y Lavinia podía decir que disfrutaba de la atención. Esto es especialmente cierto para una dama que puede ser la esposa de un archiduque o una ministra algún día. Su prueba final: si fueran elegidas para convertirse en candidatas a archiduquesas, ¿qué proyecto propondrían liderar para mejorar Ehrenfest y su gente? Tomaremos un breve descanso. Durante ese tiempo pueden consultar con un erudito para refinar su respuesta. Cada una propondrá su idea para un proyecto y por qué cuando volvamos. Las finalistas parpadearon sorprendidas mientras el público estaba lleno de intriga. ¿Un proyecto? ¿Tener que idearlo durante el almuerzo? ¿No es demasiado duro? Me pregunto qué se les ocurrirá. Mientras todos iban a almorzar, que fue patrocinado por Rómulo, Lavinia tuvo que admitir que también estaba ansiosa por escuchar sus respuestas. Ahora que hemos regresado del descanso, es hora de escuchar sus ideas, anunció Sylvester. ¿Quién quiere ser la primera? Christine se ofreció como voluntaria para ser la primera. Era seguro decir que la chica estaba muy entusiasmada. Christine habló extensamente sobre su visión de una hermosa ciudad capital de Kunceal que elevaría la identidad de Ehrenfest. Como el ducado de Chutzaria, argumentó, Kunceal era subordinada al Panteón del Viento y, por lo tanto, ¿por qué se quedarían atrás de su vecino del norte en belleza o arte? Christine también abogó por la belleza de otras ciudades del ducado.
A través de la bendición de Kunseal, redescubramos el patrón olvidado de Bentuchte, reflexionemos sobre la belleza escondida dentro de nuestra Gedulda a través de nuestras ciudades. Lavinia se sintió fuertemente recordada de aquella vez que cometió el error de preguntarle a Rosemine sobre el futuro ducado que quería. Christine promocionaba una ciudad artística, no una ciudad biblioteca, pero el tono era lo suficientemente cercano. Y era consciente de su visión. Christine no era solo una artista sino también una erudita. Tenía un firme control de la logística necesaria para lograr sus objetivos. Sylvester le dirigió una mirada a Lavinia, las herramientas antiescucha se compartían entre los jueces para que pudieran discutir mientras la candidata presentaba. Esto es como otra Rosemine, solo que para el arte en lugar de los libros. ¿Estás segura de que darle acceso a la magia fundamental es una buena idea? Elvira se rió suavemente. Auberenfest suena como los exclusivos y socios comerciales de Rosemine. También les preocupa que ella pueda construir varias bibliotecas y talleres de impresión a su antojo. Tiene el mana para ello, señaló Sylvester. Es una buena preocupación, y ahora, tenemos a esta dama. Quizás fue un error hacer que Christine fuera primero, su entusiasmo y motivación pueden haber hecho que las otras damas se acobardaran. En particular, la parte en la que habló sobre revitalizar su identidad nativa que había sido largamente suprimida por Verónica fue muy convincente. Era una de las muchas preocupaciones que Lavinia tenía por Ehrenfest. Revitalizar la cultura era algo sobre lo que ella, como no nativa, podía hacer poco, pero Christine era de Ehrenfest y estaba bien versada en el arte local. Christine ciertamente conocía las ventajas de ser la única esposa local de Auberenfest. La siguiente concursante, Gemma, ciertamente no estaba rindiendo bien bajo la presión de presentar una propuesta a escala ducal con tan poco tiempo para prepararse. Su idea era expandir el evento del esplendor de Bentuchte para aumentar más artículos de moda para el comercio. Sin embargo, aunque la idea que presentó era prometedora, no había una planificación exhaustiva. Ehrenfest todavía no tenía la capacidad para tela, hilo y tinte locales para el comercio a gran escala. Podemos simplemente ordenar a los plebeyos. Y la línea tabú apareció, algo que Lavinia y Sylvester sabían que Rosemine nunca toleraría, lo que selló la eliminación de la chica. Yelena de Ruenwald fue mejor, dio a su propuesta una reflexión más profunda. Dado que hay alimentos únicos para socializar y cultivos de los que el ducado se enorgullece, hagamos una instalación para estudiarlos y cómo cultivarlos mejor. Si Aldensel e Igner tienen tesoros únicos, ¿por qué no intercambiar y cultivar de otras provincias para que todas las provincias puedan beneficiarse de las tendencias alimenticias en la socialización? Continuó. Ya tenemos instalaciones que acomodan cocineros. Sin embargo, las tendencias culinarias no comienzan en el dominio de Cococalura, sino en los brazos de Forsente. Lavinia se inclinó hacia adelante. Un instituto Forsente, me gusta. Eso es porque amas la investigación, resopló Sylvester. Pero luego pareció pensativo. Pero si lleva a más cosas sabrosas para comer. Florencia suspiró. Sylvester, prácticamente estás babeando. Concéntrate. Cayen de Kienberger tuvo una propuesta sobre la seguridad de su ducado, habló de que la falta de caballeros en cada provincia y área central era muy preocupante. Deseaba que hubiera una clase fuera de temporada en su ducado que enseñara a los civiles de la nobleza habilidades básicas de artes marciales. Luego comentó que solo la ciudad de Ehrenfest tenía soldados. En provincias como Aldensel e Igner que carecían de caballeros, todos tenían que ser capaces de armarse y había personas en roles de cazadores. Si hubiera más seguridad, habría menos bandidos, plebeyos más satisfechos y otros ducados estarían más dispuestos a visitar sabiendo que Ehrenfest era seguro en todo el ducado. Bonifatius ya estaba asintiendo en su asiento, y Lavinia podía ver que Cayen era su candidata favorita. Sin embargo, lo más sorprendente que sacó a relucir Cayen fue el muy corto periodo de servicio de las caballeras. Mientras que las asistentes y eruditas podrían regresar al trabajo después de sus años de crianza de hijos, lo mismo no se puede decir de las caballeras. Entendemos que las caballeras tienen un trabajo mucho más físicamente exigente, lleno de más peligro. No obstante, creo que hay muchos tipos de trabajo que las caballeras casadas podrían hacer. No creo que estemos destinadas a ser privadas de Angriff por el resto de nuestras vidas para ser Wiegenmilch. Lavinia frunció el ceño. Creo que Rosemine mencionó algo así antes.
Elvira asintió. Sí, habló de que más mujeres regresaran a la fuerza laboral y revisaran el concepto de licencia por maternidad. Según Evander, por ahora, la escuela del templo muestra que podrían cuidar a niños muy pequeños y también funcionar como una guardería. Dado el bajo número de nobles en nuestro ducado, es práctico que las caballeras regresen al trabajo. Los hombres ciertamente son menos aficionados al papeleo. Sylvester asintió. Sí, Karstedt lo odia. El único caballero que conozco que hace bien el papeleo es ese caballero ley noble que tiene Rosemine. Ah, Damuel, respondió Elvira. Es un talento muy raro, ciertamente. Cayen terminó su discurso. Después de mucha deliberación, se anunciaron las damas que fueron elegidas para ser adoptadas en la familia archiducal, Yelena, Christine y Cayen. Bonifatius se declaró feliz de que las adoptaría y las tres firmaron los papeles en el escenario. Aunque Gemma no ganó, recibió un ramo de flores, una gran piedra fay y amables palabras de Auberenfest. Fue una recompensa suficiente como consuelo, y seguramente su actuación en el concurso aumentaría considerablemente sus perspectivas de matrimonio y las de las otras concursantes. Fue interesante ver cómo el público vitoreó tan apasionadamente a las tres finalistas. Lavinia esperaba que esto fuera suficiente para prevenir una gran oposición más tarde. Las damas se demostraron a sí mismas por su propio mérito. Tendrían que seguir trabajando duro a medida que asumieran responsabilidades y se pusieran al día con el curso de candidatas a archiduquesas fuera de temporada. ¿Tienes a alguien en mente para tu tercera esposa, Sylvester? Preguntó Florencia esa noche después de que terminó el evento. Ambos esperaban que ahora fuera más receptivo. Sería bueno saberlo más pronto que tarde para que podamos sentar las bases para anunciar el compromiso, añadió Lavinia. Anunciarían un compromiso en la fiesta de invierno, obtendrían el permiso del rey y planificarían la ceremonia de compromiso para la próxima primavera. Por lo tanto, usarían las próximas 2 temporadas para sentar las bases socializando para que los nobles tuvieran tiempo de hacer movimientos y prepararse. Sylvester se acarició la barbilla. Creo que Christine es la mejor, ¿verdad? Sus propuestas e ideas eran interesantes. Tiene las habilidades, la confianza y el mana. Además, podría ser capaz de organizar buenos eventos. Christine también era la primera opción de Lavinia, así que se sintió aliviada por su respuesta. Aunque no pudo resistir la oportunidad de burlarse de él. ¿Es también porque tiene cabello rubio y ojos azules? Si no supiera más, diría que tienes una preferencia bastante clara. Lavinia sonrió con picardía. Por supuesto que no. Sylvester se retorció. Florencia soltó una risa involuntaria, y luego las dos se rieron a expensas de Sylvester. ¿En serio? Asterisco bueno, me alegro de que haya tomado una decisión. Y justo a tiempo. Alabada sea Dregarnur, asterisco se llevó una mano al estómago, ya que Geduld había omitido su visita regular. Evander, un día en la vida de un erudito principal. El día comenzaba temprano para Evander como de costumbre, cuando se despertaba para el entrenamiento matutino. Era simplemente un hábito para los señores de Aldensel, estuvieran destinados a ser caballeros o no. La fresca brisa matutina en su rostro era un comienzo agradable, y el ejercicio ayudaba a despejar su mente. Aún así, desearía que te compadecieras de mí, le reprendió su asistente Blanc con un suspiro una vez que regresó. ¿No sabes que tengo que levantarme antes que tú cada mañana? No es diferente a estar en casa, respondió Evander con una sonrisa burlona. Solo quieres dormir hasta tarde como los otros nobles de la capital. Blanc se encogió de hombros. Por supuesto que sí. Agarró el enjuague de aroma masculino y lavó el largo cabello verde. Honestamente, Evander había considerado cortarlo. Pero el otoño pasado, Lady Rosman declaró que prefería a los señores con cabello más largo. Decidió dejarlo así, ya que siempre quiso representar bien a su ama. Bueno, algún día Schlaftraum y yo podremos conocernos mejor. Quizás cuando te acuestes más temprano y no trabajes tanto en los proyectos de Lady Rosman, refunfuñó su asistente. Mientras su cuerpo se relajaba con el suave masaje en el cuero cabelludo, Evander se rió suavemente para indicar que eso nunca sucedería. Su pequeña prima era demasiado brillante para eso.
E incluso si ella hiciera menos trabajo, probablemente para leer más, Evander le pediría más de todos modos. Así de interesante era ser un erudito en el séquito de Lady Rosman. Era un desafío, mucho más de lo que originalmente esperaba hacer como ministro de Aldensel. Pero siempre era un trabajo fascinante y gratificante. Después de su baño y desayuno, aprovechó para revisar su agenda en sus nuevos aposentos. Los edificios de eruditos habían abierto sus puertas el mes pasado, y Evander fue uno de los primeros en adquirir un espacio privado en los dormitorios. Había estado viviendo en la mansión de invierno de Aldensel hasta ese momento, pero ahora que se había mudado, no podía negar que era mucho más conveniente vivir cerca de todas las instalaciones y los campos de entrenamiento. Sin mencionar que al estar más cerca del castillo, podía recopilar más información. Animó a todos los demás eruditos del séquito a mudarse también, y se estaban mudando poco a poco. Elmina, como él, también disfrutaba de la proximidad al castillo. Raimund fue el primero en mudarse a las habitaciones compartidas del dormitorio y estaba emocionado por las clases que tendrían lugar. Mientras que Armut pasaba más tiempo en el templo que en cualquier otro lugar, pero se estaba preparando para mudarse antes de que Rosemine despertara para poder estar cerca de sus aposentos y servirla. Como era una rutina semanal, Evander fue a una sala de reuniones en el castillo para ponerse en contacto con los otros jefes del séquito de Lady Rosman. Gwendoline era la jefa de las asistentes, mientras que Lengurt era el jefe de los caballeros. Era útil tener estas reuniones cada semana para coordinar las cosas, especialmente dado lo pequeño que era el séquito de su señora en comparación con su influencia sobre los asuntos del ducado. Las nuevas aprendices de asistente estaban aprendiendo bien y ya estaban descubriendo sus propios intereses. Leiseletta estaba interesada en aumentar sus habilidades de enfermería y mejorar la comodidad general de Lady Rosman. Ya estaba aprendiendo mucho de Ornella. Gretia, la recién llegada en entrenamiento, era similar pero estaba más centrada en la seguridad de todos los aposentos de Lady Rosman. Brunilde, como siempre, era más hábil en tendencias y moda que en cualquier otra cosa. He emparejado a cada aprendiz con un mentor para ayudarles a aprender más, como sabe, informó Gwendoline. Sin embargo, hay algunos temas que requieren más orientación. Revisaré nuestra red para encontrar a alguien adecuado, respondió Evander con un asentimiento. Ella le entregó una pila de sus observaciones para que las leyera más tarde. Había necesidad de al menos unas pocas aprendices de asistente más, por lo que Gwendoline y las demás estaban preparando una lista para que los eruditos la investigaran. Estarían preparados para reclutar más una vez que Lady Rosman despertara de su tratamiento. Además, revisé el presupuesto para los suministros en los aposentos de Lady Rosman y su vestuario para su despertar otoñal. Todo parecía bien, así que lo he aprobado. Freida entregará el pago requerido a Gilbert en consecuencia. Luego, Lengurt dio sus actualizaciones sobre los caballeros de escolta. Estaban mejorando en gran medida gracias al entrenamiento de Bonifatius, la compresión, para algunos, y la tutoría de los adultos, aunque estaban consumiendo muchas pociones de rejuvenecimiento y equipo de entrenamiento en el proceso. Afortunadamente, su señora tuvo la previsión de iniciar un tablero de crestas en el edificio de la Orden de Caballeros, donde los nobles podían hacer solicitudes a los caballeros para obtener ingredientes y materiales. Era similar a las asignaciones de crestas en la academia, pero solo para caballeros en el ducado. Cualquiera podía poner una solicitud en el tablero para los caballeros. Era especialmente popular entre med nobles y ley nobles, ya que era una oportunidad para ganar más dinero. Rosemine dio permiso al séquito para poner solicitudes en su nombre para cualquier material que necesitaran con la promesa de una compensación adecuada. De esta manera, los ingredientes para las pociones de rejuvenecimiento, bueno, las tradicionales que usaban los caballeros, no escasearían. Era bastante conveniente. Y en este punto, otros nobles comenzaban a publicar solicitudes en el tablero de anuncios también. Evander estaba medio pensando en poner un tablero de cresta similar en el edificio de eruditos para cualquiera que buscara pociones, herramientas y similares. Estaba seguro de que su señora estaría de acuerdo con su evaluación, por lo tanto, seguiría adelante con ello en un futuro cercano. Evander ya podía imaginar las alabanzas de Lady Rosman y su sonrisa orgullosa por su proactividad. Si quería servir bien a su ama, Evander tenía que aprender a planificar con anticipación y pensar en el panorama general. La reposición de armaduras de piedras Fai ha sido inmensamente útil, admitió Lengurt, rascándose la cabeza.
aunque tuve que ajustar nuestro presupuesto para más pociones. Y los caballeros están interesados en armas de mana, con la esperanza de adquirir una nombrada por Lady Roseman. Ah, Lady Roseman mencionó esto. Era de esperar después de los rumores sobre el Beowulf de Rosemine durante la subyugación del Señor del Invierno y la extraña creación de la hoja de mana de Angélica, una espada parlante única que Lady Roseman llamó Stenluck. En previsión de que sus caballeros quisieran tener sus propias armas de mana, Lady Roseman dejó atrás objetivos individualizados para cada caballero que debían alcanzar para que ella les comprara una. También dejó copias de un libro sobre armas de mana que estaba editado con sus notas. Evander le dijo esto a Lengworth, quien se sorprendió por la previsión de su señora. Evander se ajustó las gafas e inclinó la barbilla con orgullo. Eres relativamente nuevo, Lengworth, pero pronto aprenderás que Lady Roseman tiene más protección divina de Analtung y Sewait que la mayoría. Y de muchos otros dioses y diosas, para el caso. Ya veo, el caballero se encogió de hombros. Aún así, es tan extraño. Asterisco, ¿qué más esperarías de la milagrosa santa de Aldensel que es amada por los dioses? Guardó ese pensamiento para sí mismo, ya que esto era trabajo, no su vida privada, y a Lady Roseman no le gustaba tal publicidad de sus logros. Quería respetar sus deseos. Además, aunque Verónica se había ido, era un hábito de Evander mantenerlos activos y personas preciosas cerca del pecho, dado el destino que Aldensel sufrió en el pasado. Uno debe tener cuidado con los enemigos invisibles y las consecuencias de dar información que podría usarse como amenaza. En el invierno, le dijo lo mismo a Armut antes de que fuera a la academia. Asterisco Evander había adivinado que el chico iba a contarles a todos en la academia que quisieran escuchar cómo su señora era una santa, y tuvo razón. Hizo a un lado al chico y le dijo Asterisco, aunque entiendo cómo te sientes, no des información sobre Lady Roseman o sus hazañas hasta que ella te ordene hacerlo. Asterisco, ¿qué? ¿Por qué? Se quejó Armut. El mundo entero debería conocer el esplendor y la divinidad de la santa de Ehrenfest. ¿Cómo podría callarme sobre su brillantez? Asterisco. Asterisco Evander cruzó los brazos. Asterisco, yo mismo presencié el milagro de Aldensel. ¿Crees que no sé que Nuestra Señora es una santa amada por los dioses? Entonces, asterisco, sin embargo, es Nuestra Señora primero. La ama a la que servimos, Evander negó con la cabeza y suspiró ante la ignorancia del joven. ¿Crees que a Lady Roseman le gustaría que difundieras la palabra al resto del país sin que ella lo diga? Asterisco. Asterisco Armut dudó, bueno, era obvio que su lealtad a su señora estaba en guerra con su orgullo arrogante, así que Evander asestó el golpe más grande, la mayor amenaza con el manejo imprudente de la información si Armut sucumbía a su arrogancia. Asterisco, ¿qué pasa si, al compartir todas las bendiciones y talentos de Nuestra Señora, la expones a otros ducados que pretenden explotarla? La generación más joven era rápida en olvidar, pero todavía estaban viviendo en un país que se recuperaba de las heridas de la guerra civil. Los grandes ducados estaban especialmente afectados por la falta de nobles, y no dudarían en usar su poder para reabastecer las filas. Incluso si eso significara antagonizar a un ducado medio para hacerlo, Armut palideció, asterisco, y al promocionar su información sin reservas, les das a otros una ventaja en la recopilación de información, continuó Evander. ¿Cómo crees que se sentirá cuando entre a la academia en desventaja, con otros conociendo su información mientras ella todavía está tratando de orientarse? ¿Qué tan expuesta estaría? Asterisco el chico se mordió el labio y miró hacia abajo, rojo de ira contra sí mismo. Evander sintió empatía y le puso una mano en el hombro. Asterisco, créeme, soy tan devoto de Lady Roseman como tú, y entiendo la maravilla de su naturaleza divina. Ella había salvado a nuestra familia y a nuestra gente e incluso había salvado nuestro ducado. Es cierto que necesita ser apreciada y respetada mucho más. Sin embargo, aprende primero a leer el corazón y la voluntad de Nuestra Señora. Aprende a proteger a Nuestra Señora antes siquiera de empezar a pensar en difundir información. De lo contrario, podrías terminar lastimando a la santa y manchándola en lugar de honrarla, servirla y protegerla. Asterisco eso era lo que Evander creía verdaderamente, y al guardar su reverencia para sí mismo, vio que hacía que su prima se sintiera cómoda a su alrededor. Por lo tanto, guardó esos pensamientos para sí mismo para mantener esa dinámica armoniosa. Bueno, de vez en cuando compartía historias del lado santurrón de Rosemine en privado con unos pocos elegidos de confianza. Asterisco.
Guardando el recuerdo en su cabeza, Evander pidió a Lengurt que enviara la propuesta de presupuesto actualizada lo antes posible. Luego dio un resumen de los eruditos, principalmente los aspectos que eran relevantes para ellos. El jurebe de Rosemine se saturaba de mana a un ritmo rápido, por lo que se necesitarían más piedras fai vacías de los caballeros. Lord Ferdinand seguía proporcionando grandes cantidades, pero Evander no quería seguir dependiendo del extutor de su señora para siempre. Las eruditas se mantenían al día sobre la información y las tendencias, trabajando con Gilberta y los otros exclusivos. Afortunadamente, todas las damas del séquito hablaban con frecuencia, por lo que no era necesario informar mucho a Gwendoline. Cualquier otro asunto se les entregaba en breves resúmenes escritos para que los revisaran durante la semana. Después de que la reunión terminó e intercambiaron algunas charlas ligeras, los tres se dispersaron y Evander comenzó a caminar hacia su oficina. Era hora de que su trabajo comenzara oficialmente. En el camino, muchas personas comenzaron a mirarlo y susurrar sobre él, lo que siempre era un poco molesto. Estaba acostumbrado a ser ignorado como noble de Aldensel, pero desde que era sirviente de Rosemine, estaba atrayendo más atención de la que estaba acostumbrado, especialmente ahora que Verónica se había ido. Durante el almuerzo del día anterior, su tía Elvira se burló de él sin piedad. Vaya, vaya. Mi pequeño sobrino se ha convertido en un buen partido. No, tía, es solo política faccional, dijo con un suspiro. Antes apenas hablaba con ninguna dama en la academia y mucho menos cortejaba a alguien. Ahora es solo un cambio de color de bandera. No es que me importe mucho. Estoy bastante contento con el trabajo y no necesito nada más. ¿Dices que es solo política faccional? Elvira levantó una ceja. No puedes ser completamente inconsciente de lo guapo que eres. Heredaste la buena apariencia de nuestra familia. Tía, por favor, pare, solo lo dice para burlarse de mí. Pero es verdad, se puso una mano en la mejilla. Tienes muchas admiradoras, sobrino. Sería fácil ser tu liebesquife si solo dijeras la palabra. Se sintió sonrojarse y negó con la cabeza. Prefiero no hacerlo. Gracias por la oferta, qué decepcionante. Contrario a sus palabras, había un brillo travieso en los ojos de la tía Elvira. Házmelo saber cuando brote un Rafael para que esta tía tuya pueda ayudar. Evander negó con la cabeza para borrar el recuerdo de sus pensamientos. Cuando se acercaba a su oficina, pensó para sí mismo que esas eran solo las palabras de una tía cariñosa y nada más. Después de todo, no era Lord Ferdinand. No había razón para entretener tal popularidad. Su día fue entonces ajetreado desde el momento en que se instaló en su escritorio. Había informes de la industria que revisar, particularmente para los Gutenberg. Había mucho material para imprimir para la venta de verano. Los herreros habían terminado sus últimas comisiones, por lo que era hora de encargarles otro encargo de la lista de deseos de Rosemine. Después de consultar la lista y la correspondencia con Beno de Plantin, Evander sintió que el colchón de muelles y los artículos de papelería serían lo mejor. Lady Rosemine había murmullado sobre que todos tuvieran una buena noche de sueño en el pasado, por lo que podía suponer que el colchón era un artículo muy deseado para ella. También sería mejor que los herreros se prepararan para hacer un pedido grande, ya que los Lindbergh y otros nobles querrían uno después de que Rosemine tuviera el suyo instalado. Honestamente, Evander sentía curiosidad por él y estaba ansioso por comprar uno para sí mismo. El Gutenberg carpintero había estado bastante sobrecargado de trabajo en el último año, por lo que Evander decidió no mantener ninguna solicitud por el momento para que pudiera tener el descanso tan necesario. En cuanto a las coutures, como informó Gwendoline, estaban ocupadas preparando el vestuario de Rosemine para su regreso. Los virtuosos también estaban bastante ocupados haciendo ilustraciones de Lady Roseman para que circularan entre sus admiradores. Esto mantendría su presencia y popularidad en el mundo social incluso en su ausencia. Revisó solicitudes y papeleos similares antes de que fuera hora de entrenar a los aprendices. La lección de hoy sería sobre la creación de herramientas mágicas defensivas. Los eruditos pronto entrenarían con los caballeros para aprender a ser escoltados sin ser una molestia. Estas herramientas que harían eran para protegerse a sí mismos y defender a sus señoras si hubiera brechas en la defensa de los caballeros. Sería especialmente importante cuando Lady Roseman entrara en la academia en los próximos años. Me sorprendió bastante saber que esto ya no se enseña en la academia.
Se estaba haciendo más evidente que los caballeros no eran la única especialidad que estaba lamentablemente atrasada debido a los cambios en el plan de estudios de la academia. Con Verónica y los nobles corruptos fuera del camino, era más fácil detectar las brechas comunes en los eruditos y asistentes que estaban aprendiendo del plan de estudios de la academia posterior a la guerra civil. Eventualmente, habrá más clases locales para que los eruditos aprendan a medida que los nobles de la soberanía regresen al ducado durante las temporadas bajas, los nobles Leisegang asuman roles de tutoría o más mujeres salgan del retiro. Pero hasta entonces, era trabajo de los sirvientes principales entrenar a sus jóvenes hasta un cierto nivel básico. Afortunadamente, debido al infierno de entrenamiento de Lord Ferdinand y Justus antes, no fue tan malo para los eruditos de este séquito. Pero todavía había mucho terreno que cubrir. El entrenamiento terminó a la hora del almuerzo. Se les dieron asignaciones para la semana a los aprendices para hacer herramientas o pociones para su señora, e intercambiaron piedras Fai vacías por otras nuevas llenas del mana de Rosemine. Luego fueron despedidos. Evander había guardado las piedras Fai vacías y estaba a punto de abordar más papeleo cuando escuchó un suave ejem. Levantó la vista y vio a Elmina allí. Había aclarado su garganta para llamar su atención. «Sí, Elmina. ¿Necesitas algo?» «Pues sí, Evander. Necesito que te unas a nosotras para almorzar». Evander parpadeó. ¿Almorzar? La dama suspiró y enrolló un rizo de su cabello granate alrededor de su dedo. «He notado que no has ido al comedor del dormitorio, y supuse que habías comido en tu residencia. Pero cuando supe por tu asistente que a veces trabajas durante la hora del almuerzo, me preocupé. Qué conveniente que Blan estuviera mirando hacia otro lado y no pudiera ver su mirada fulminante. Así que para calmar mis preocupaciones, ¿te gustaría almorzar conmigo?» Lo miró con una expresión obstinada, pero había preocupación en sus ojos lila. Evander suspiró y dejó su pluma. ¿Cómo podía negarse a una petición tan sincera? Pero por supuesto, dijo mientras se levantaba de su silla. Se acercó y extendió su brazo para escoltarla. ¿Vamos? Por alguna razón, Elmina se sonrojó y dudó antes de aceptar su escolta. ¿Acaso pensó que no sería un caballero y la escoltaría como a una dama? Absurdo. Eran colegas, compañeras de armas. Lo mínimo que podía hacer era escoltarla. Y fue un placer. Era una excelente compañera de conversación y en el camino, pudo llegar a conclusiones sobre varios problemas con su consejo. Sin mencionar que era bastante encantadora. No podía negar sentirse atraído por ella, aunque seguramente una dama tan popular como ella ya estaría cortejando a otro. Pero esa era la vida personal, y esto era técnicamente trabajo. No es que eso le importara mucho a Evander en lo más mínimo. No, en absoluto. Después de un agradable almuerzo, Lady Rosman había donado generosamente chefs de remo a los edificios de eruditos y caballeros, y un poco de ejercicio ligero. Evander fue al castillo para entregar el papeleo e intercambiar información. Gracias a los eventos del verano, el castillo estaba mucho más concurrido que nunca. Había tanto nobles provinciales como nobles de la ciudad, por lo que pudo recopilar información decente. Y gracias a que el castillo se volvió más eficiente bajo Lady Lodenia y la tía Elvira, era mucho más fácil entregar el trabajo y hacer que las cosas avanzaran a un ritmo decente. Por la noche regresó a su oficina y pasó tiempo haciendo herramientas, preparando pociones y leyendo. Llegó la cena, se hizo más trabajo. Y demasiado pronto, Blan le recordó que era hora de dormir. Asterisco, no puedo creer que el tiempo pase tan rápido. Hay tanto que hacer en un día, asterisco Schlaftraum lo reclamó rápidamente mientras esperaba con ansias el futuro que la santa de Aldensel, no, de Erenfest, traería, incluso durante su tratamiento. Y esperaba ser una parte integral de él. Fin del capítulo 69. Uno más como siempre. Capítulo 70, mientras dormías. Parte 2. Georgine, comercio justo y amistad. Había pensado durante mucho tiempo qué haría si tuviera a Verónica en sus manos para atormentarla. Sin embargo, después de escuchar lo que la mujer le había hecho a su medio hermano y pensar en su propia maravillosa infancia, Georgine decidió darle a Verónica una muestra. Parece que hoy no has logrado obtener la máxima puntuación otra vez, querida madre. TSK, qué vergonzoso.
La tradición de degradar a otros candidatos a archiduques al ascenso del nuevo Aubarensbach comenzó hace 800 años después del ascenso del archiduque Roosevelt. Hubo una toma de control hostil de la corte de su hermano. Su caballero, que también era un noble nativo de Ehrenfest que la seguía a Arensbach, sonrió con suficiencia y se movió para agarrar la cabeza de la asustada Verónica y sumergir su rostro en un cubo de agua helada. Verónica intentó revolverse, pero una anciana débil no era rival para un caballero. Antes de que Verónica alcanzara su límite, la sacaron y jadeó por aire sin elegancia. Georgine, ¿cómo te atreves? Yo soy tú. Verónica extendió la mano hacia Georgine y ella golpeó la mano ofensora con un bastón eschape como si su madre fuera una estudiante que se había portado mal. Ah, el cubo ahora está todo ensangrentado. Verónica tosió, solo ahora dándose cuenta de la sangre que goteaba de sus fosas nasales. ¡Oh! Se encogió de hombros. Hemorragias nasales por estrés, ¿qué tan débil puede ser tu cuerpo para sucumbir después de una pequeña lección? Las mismas palabras que Verónica decía cuando a Georgine le sangraba la nariz de niña. ¿Cómo podría dejarte salir si eres tan vergonzosa? Desde que Verónica llegó, Georgine le había prometido a su madre libertad. Sin embargo, Verónica necesitaba ser educada sobre Arensbach primero para no avergonzar aún más a Georgine con su estatus caído, de ahí las lecciones. Georgine hizo que Verónica estudiara su verdadera Geduld de la que estaba tan orgullosa, desde la historia de su fundación hasta su comercio y cultura. Resulta que como Gabriele era una tonta y Verónica aprendió de dicha tonta, su conocimiento sobre Arensbach era, en el mejor de los casos, superficial y una vergüenza. Desperdiciaste el dinero y los recursos que generosamente te otorgué, ¿qué voy a hacer contigo? Aunque no tenía intención de dejar salir a Verónica de la Torre de Marfil, Verónica sería verdaderamente una vergüenza. Georgine suspiró, la curó apenas lo suficiente e hizo que un asistente limpiara el agua y la sangre con Bastian. Bueno, es hora de tu comida, madre. Hemos preparado sopa de pescado con las especias que tanto amas. Verónica comenzó a negar con la cabeza, pero Georgine solo sonrió. ¿No decías siempre que la especia es buena para nuestro cuerpo? Disfruta. No se quedó para que los asistentes ayudaran a Verónica con la comida preparada específicamente para la Chauciper. Después de un par de veces viendo el rostro de Verónica manchado de lágrimas y mocos por la comida picante, perdió el atractivo, pero Georgine se sintió obligada a darle a Verónica una muestra de la parte del sufrimiento de su medio hermano. Al menos pudieron extraer un mayor mana de ella después de sus lecciones. Georgine salió de la Torre de Marfil de excelente humor. Mientras caminaba de regreso al castillo, Georgine saboreó el placer de la venganza. Su corazón se sintió tan aliviado, respiró hondo, por una vez sin ser molestada por el sabor salado de la brisa del mar. En lugar de recordarle las amargas lágrimas que había llorado al llegar a este lugar, le hizo pensar en las lágrimas de Verónica. Sonrió radiante. Mi señora, la prisionera no durará mucho con un trato tan duro incluso con curación, informó su asistente, que era la hermana de Grausam. A menos que ese sea su deseo. Georgine suspiró de nuevo cuando llegaron a su jardín favorito. Después de ni siquiera una temporada completa. Solo damos lecciones 2 veces por semana. Bueno, mi señora, ya está entrando tarde en su otoño. Asterisco, qué decepcionante. Yo sufrí mucho peor de niña. Por otra parte, debo haberme hartado ya que últimamente se ha vuelto aburrido. Asterisco, está bien entonces. La muerte sería demasiado fácil, así que detendremos las lecciones. Prefiero que se pudra allí dentro durante los próximos años a que escape por la muerte. De todos modos, estaré ocupada en unos días. La asistente asintió. Entendido, mi señora. Georgine se sentó en su cenador y la asistente sonrió. Aunque podría sugerir que le provoque desesperación informándole cómo le va a Ehrenfest a su regreso. Asterisco, eso es una idea. Perdonar el cuerpo, pero atacar la mente, estoy segura de que mi madre estaría furiosa al saber que su hijo títere le va mejor con alguien más capaz de mover sus hilos. Asterisco. Era satisfactorio ver a Lavinia tomar el mando durante su reunión en la conferencia de los archiduques. Por lo que sus eruditos recopilaron, Lavinia fue excepcionalmente productiva durante la conferencia, demostrando ser la primera dama que Ehrenfest necesitaba. Su gente que permaneció en Ehrenfest también habló de las maravillosas reformas que apenas habían comenzado.
La propia Georgina había estado bastante ocupada. Le había llevado tiempo a ella y a su hijo atraer lentamente a la facción de Lucrecia a su lado, pero no fue nada difícil. Al igual que Verónica, Lucrecia era muy arrogante y fácil de engañar. Para su inmensa sorpresa y placer, la mujer había arreglado un matrimonio para Wolfram con una dama de Drewanchel el otoño pasado usando sus contactos personales. La chica, una candidata a archiduquesa adoptada llamada Ismene, era razonablemente brillante según la inteligencia que Georgina recibió. No debería haber problema en atraer los restos de la facción de Lucrecia a través del matrimonio de Ismene con Wolfram. Qué afortunado que, al tratar de ganar más poder, Lucrecia había cimentado su propia caída. El aire de finales de verano era agradable por una vez, no demasiado húmedo ni abrasador. Georgina respiró hondo, inhalando la fragancia mezclada de flores, madera y salmuera marina. Mientras acariciaba las flores, Georgina se recordó a sí misma que no se volviera complaciente en su satisfacción. Arensbach era una tierra mucho más grande de conquistar de lo que Ehrenfest nunca fue, y solo había comenzado a acumular poder. Había mucho más por hacer. Aproximadamente una campanada después, Georgina se reunió con su esposo para tomar té y discutir su próximo viaje. Había algunos cabos sueltos que atar antes de que pudiera descansar tranquila. ¿Estás segura de que quieres que tus antiguos sirvientes vengan aquí a Arensbach?, preguntó Gieselfried con el ceño fruncido. Sé que deben ser hábiles dado lo mucho que los recomiendas, pero seguramente tienen lazos con Ehrenfest que les dificultarían irse. Georgina miró hacia abajo con tristeza. Todos fueron ferozmente leales a mí en mi juventud, y no puedo imaginar mejores personas a quienes pedir. Aunque ahora soy tu primera dama, necesito desesperadamente pilares. La situación es aún más grave con la llegada de nuestra futura nuera. Usó su belleza para atraerlo, dándole una mirada suplicante. Cuando acepten, puedo hacer de Arensbach su Gedul. Todavía hay gente que no me apoya después de la inesperada muerte de mis predecesores. Seguramente más apoyo ayudaría. Su esposo suspiró. Muy bien. Confiaré en ti para las negociaciones entonces. Wolfram todavía necesita mi guía aquí, todavía tiene mucho que aprender. Las palabras fueron estrictas, pero había orgullo en sus ojos. Por supuesto que estaba orgulloso. Estoy segura de que nuestro hijo está trabajando duro para convertirse en un heredero del que puedas estar orgulloso, dijo Georgina con una cálida sonrisa. En verdad, Georgina nunca había querido hijos, nunca se había considerado una buena madre. Sabía mejor que nadie que sus padres habían dañado su corazón, y que sería difícil amar a un hijo como madre por eso. Pero con Wolfram, sintió lo más parecido a la maternidad por él. Wolfram se parecía más a Georgina en inteligencia, carisma y astucia. No podía haber mejor heredero. Al menos uno de mis 3 hijos está a la altura. 3 días después, Georgina y su séquito llegaron a Vindwald, que actualmente estaba siendo administrado por uno de los nobles de su facción. Estaban cerca de la puerta, pero habían llegado 2 días antes a propósito. Cruzaron la puerta y Georgina se reunió con sus juramentados más leales, Sidonus y Grausam. Oh, mi señora, hemos estado esperando este momento. Si no fueran nobles, Georgina temía que ya estuvieran llorando. Nunca los he olvidado, mis amados y leales pilares. ¿Es este el momento adecuado que decretó Dregarnur para nosotros? Grausam asintió, su voz era resuelta cuando respondió. Nuestros herederos son lo suficientemente mayores para tomar el control de la tierra. Ehrenfest nunca fue nuestra Geduld. Nuestra Geduld es donde está Nuestra Señora. Nunca cambiaron. Su lealtad es encomiable, pero también los pone en peligro. No desearía que ningún daño les ocurriera si los descubrieran. Ha elegido una buena aliada en Lady Lodenia, mi señora. Ahora que estamos listos para reunirnos con usted, creo que su aliada no sería tan irrazonable como para destruir el delicado equilibrio dentro de Ehrenfest. Especialmente si es solo para castigar nuestra falta. Sidonius añadió, después de que ella llegó a Ehrenfest, fue fácil para ella ver que su esposo era un Aub que nadie quería. Solo recientemente, con la intervención de Lady Lodenia, pudo reunir gente y convencerlos de que no es tan desesperado. Después de todo, la lealtad se gana, y no se exige como cierta Chauciper cree que es.
Georgine se rió suavemente. Ciertamente, nunca le gustó la forma de Verónica de forzar la dedicación de piedras de nombre. Sentía que era un camino peligroso a seguir, y como ex heredera de Auberenfest, le resultaba extremadamente desagradable tener a alguien en su corte que tuviera tantos nombres y pusiera en peligro la autoridad del clan archiducal. Así que aunque Georgine tenía muchos subordinados juramentados, era exigente al aceptarlos, no fuera a aceptar a alguien peligroso a su lado y confundirlo con un pilar. La única excepción eran los nombres que su madre la había obligado a aceptar antes de que tuviera edad para decidir por sí misma. La tonta Gloria había sido un excelente ejemplo de los nombres que Verónica la había hecho aceptar. Menos mal. Ese idiota había estado adulando a Verónica diligentemente en ausencia de Georgine. Era una prueba de que el juramento de nombre sin un corazón verdadero era algo peligroso de aceptar. Muy bien, discutiré esto con Lavinia. Al reunirse con Lavinia en la puerta fronteriza, Georgine pudo notar que Lavinia no estaba de buen humor. Obviamente, su querida hijastra se había enterado del extenso grupo de seguidores que Georgine había escondido dentro de la facción veroniana. Lo cual era bueno, ya que era la razón de su visita. No esperaría menos de alguien tan competente. Felicitaciones, Lavinia. Escuché que la antigua familia Vindwald se ha establecido en sus nuevos arreglos de vida. Georgine nunca había simpatizado realmente con los Vindwald, ya que eran un grupo arrogante. Aunque ocasionalmente tenían su utilidad como peones, eran demasiado corruptos incluso para su gusto. También sabía que habían estado adulando a ella misma, Lucrecia y Verónica todo el tiempo. No tenían lealtad a nadie y eran la peor escoria. Fue bueno para todos que se hubieran ido. Ciertamente. Decoré sus nuevos arreglos de vida bastante bien, se mostró modesta Lavinia con una sonrisa satisfecha. ¿Asterisco o veneno? ¿Alguna herramienta mágica? ¡Qué tentador, Lavinia! Como deseo saber más, Lavinia tomó un sorbo de té antes de felicitarla a su vez. Lo mismo para ti, Georgine. Mi suegra está disfrutando de su merecido retiro, supongo. Bastante. Deberías escuchar cuánto se ha engañado a sí misma a lo largo de los años para ser una experta de Arensbach cuando sabía menos sobre su verdadera Geduld que un niño después de su bautismo. Georgine negó con la cabeza teatralmente. Una tonta aprendiendo de una tonta no engendró la protección divina de Mestionora ni de Analtung. Bueno. Lavinia se rió con ganas. Georgine se apoyó la mano en la mejilla. Afortunadamente, soy una hija filial, así que está recibiendo una buena educación. Pues sí, filial ciertamente. Charlaron amigablemente sobre temas ligeros, intercambiando pequeñas informaciones sobre sus tierras. Lavinia incluso le enseñó 2 juegos nuevos, Backgammon y Reversi, que vinieron en un magnífico juego que se le regaló a Georgine. Y luego, por fin, se levantó una barrera de insonorización para que pudieran tener su verdadera discusión. Era hora de su juego, que enmascararon deliciosamente con una partida de Backgammon. Recuerdo en nuestro último juego como me dijiste que Gabriele era una plaga para Ehrenfest, comenzó Lavinia mientras preparaba el tablero. Imagínate mi sorpresa cuando descubrí que su influencia era mucho más dañina de lo que nunca imaginé. ¿Es así?, respondió Georgine mientras ambas tiraban los dados. Su tirada fue más alta, así que ella comenzó primero. Fue un trombe desatado sobre Ehrenfest, desahogó Lavinia, sus ojos como el océano helados de ira. Y lamento decirlo, pero Verónica fue igualmente una amenaza con su influencia. Estoy totalmente de acuerdo y, por lo tanto, no me ofendo, afirmó Georgine mientras hacía su movimiento. Pasaron 2 movimientos más cuando Lavinia finalmente preguntó, su profunda afrenta a Hebotornund que robó a Geduld, ¿estabas al tanto? O más bien, ¿participaste? *A. Y ese era el meollo del asunto, no, Georgine dejó su ficha y miró a Lavinia, respondiéndole con relativa honestidad. El asunto era lo suficientemente serio como para no andarse con rodeos con un baile de Gran Maratur. Y las dos habían desarrollado suficiente confianza para haber superado eso. Antes de que tu amado esposo fuera proclamado el próximo Auberenfest, fui entrenada para ser la heredera. Como bien sabes, comenzó Georgine, y Lavinia asintió. Continuó, mi madre estaba empeñada en enseñarme su forma de asegurar mi facción ya que Karstedt y los Leisegang eran amenazas.
No estaba orgullosa de ello en ese momento, y hubo algunos que nunca quise aceptar en mi facción. Pensó de nuevo en la tonta Gloria, luego en el incompetente vizconde Bessel y en un puñado de personas en la capital. Asterisco, todos ellos solo son aptos para ser peones, pero nunca valen más que eso. Asterisco, pero en mi tiempo en la academia, conocí a raros subordinados que querían ser pilares a mi lado. Georgine sonrió con nostalgia. Era la tradición de su familia jurar lealtad a Hebotornung, pero lo más importante, querían expresar su lealtad solo a mí. ¿Cómo podía decir que no a su dedicación? La expresión de Lavinia se suavizó ligeramente, pero todavía la miraba con escrutinio. Entonces, ¿por qué dejaste atrás a esos leales subordinados? Georgine se encogió de hombros mientras recogía su ficha de nuevo y hacía su movimiento. Algunos vinieron conmigo. Pero al resto los dejé para proteger a Geduld. ¿Seguramente puedes ver por qué? Se rió cuando Lavinia le frunció el ceño. Aunque ahora que estoy segura de Geduld contigo como su luz. Estoy aquí para recoger a mis subordinados y eliminar los restos de las sombras. Lavinia se relajó un poco, pero no parecía completamente convencida. ¿Y Constance? No era parte de la tradición, solo a mí se me permitió como la presunta heredera, confirmó Georgine. Lavinia suspiró aliviada. Al menos ella no es una preocupación. Aunque, Georgine, sabes que irse podría ser una falta grave. Su hijastra levantó una ceja. Si voy a mirar hacia otro lado por su retiro de vuelta a tus brazos, necesitaré una razón para hacerlo. No puedo imaginar cuántos pueden haberse comprometido contigo. Con una seña de Georgine, su asistente entró en la barrera de insonorización y entregó la lista de juramentados a Lavinia antes de salir. Era divertido ver cómo sus ojos se abrían ante la larga lista de nombres. He marcado los que son mis subordinados y deseo que me sean devueltos. Los otros, bueno, digamos que puedes hacer con ellos lo que quieras. Una pequeña caja con sus nombres ya había sido intercambiada a través de los asistentes. A Georgine no le importaba en absoluto lo que les pasara a esos inútiles peones de ahora en adelante. Ya veo, murmuró Lavinia, hojeando brevemente la lista antes de entregársela a su asistente. En cuanto a la compensación, ¿qué tal el apoyo en el compromiso de Bettina con Freuden? Freuden necesitará apoyo como el nuevo Jeep Welter, después de todo. También estoy haciendo que mis subordinados dejen varios hijos atrás para compensar su ausencia. Asterisco bueno, de todos modos estaban pensando en enviar niños innecesarios al templo para poder moverse más libremente. Pero ella no necesita saber eso. Y si hay niños bautizados que desea que permanezcan en Ehrenfest, estoy feliz de complacerla, asterisco. Lavinia lo pensó por un momento mientras su partida de backgammon avanzaba. Luego levantó la vista con una expresión desafiante. Aceptaría eso, y más concesiones. Oh. Asterisco, que audaz por su parte. Aunque no me importa, la naturaleza ambiciosa de Lavinia siempre me ha parecido entrañable. Asterisco, veamos, Lavinia se metió un mechón de cabello detrás de la oreja mientras su mente trabajaba. A cambio de 2 casas de Giebes y varios med nobles de alto mana, además de la protección de Berbergen, propongo lo siguiente: reducir los impuestos sobre la tela fina única de Arensbach, aumentar las exportaciones de pescado, donaciones de algas, y 2 matrimonios más para completar las filas. De hecho, conozco a 2 med nobles que buscan compromisos. Además, los ojos de Lavinia se volvieron serios. El batallón de soldados devoradores que Vindwald había acumulado, junto con cualquiera de sus esclavos devoradores. Veo que hoy tienes la protección divina de Greifechan, notó Georgine. Estoy bastante impresionada. Sin embargo, por mucha protección que tengas, solo recibirás un flujo limitado de mí. De los términos que enumeró, la reducción de impuestos y los matrimonios eran comprensibles. Incluso el pescado exportado. Sin embargo, ¿algas? Eso era muy peculiar. Luego los soldados devoradores, fue muy minucioso por parte de Lavinia considerarlos. Para ser justos, el país carecía de mana, así que cualquiera los querría. No era irrazonable, sin embargo, Georgine necesitaba fomentar la moderación no fuera que la ambición de Lavinia se volviera arrogante. La tasa impositiva no se puede cambiar. Necesito recordarte que esta primavera Aubarensbach redujo nuestros impuestos de exportación a Ehrenfest como muestra de nuestro asilo.
Además, sería demasiado darte todos los esclavos devoradores, Hazelfried no estaba al tanto de ellos, y Georgine quería sus propios peones y proveedores para sus designios en Arensbach. Aceptaré solo la mitad de ellos. Los otros términos podrían cumplirse si Arensbach tiene el primer acceso al nuevo papel de Ehrenfest y a la tablilla de escritura portátil. Había notado que los eruditos usaban extrañas tablillas de madera en las que podían escribir con lapiceros de metal que llevaban consigo. Sin mencionar el papel que era más blanco y más fino que el pergamino a simple vista. Grausam le había informado de esas innovaciones, pero era una maravilla verlas en persona. Georgine no estaba segura de quién más había notado estos nuevos inventos en Ehrenfest, pero tenía la sensación de que sería mejor obtener acceso primero antes que los Lactrowanchel o Klassenberg. Lavinia se tocó la barbilla, pensando cuidadosamente. Estoy segura de que podrías arreglártelas si renunciaras a todo el ejército devorador, incluidos los niños devoradores bajo custodia de Vindwald. Antes de que Georgine pudiera protestar, Lavinia contraofreció: si el suministro de mana es el problema, puedo revelar una forma de revitalizar el mana en todo el ducado a cambio. Eso valdría mucho más que algunos esclavos con apenas mana, ¿no? Bueno. Así que hay un método secreto que se está utilizando para saturar la tierra con más mana. Grausam había especulado tal cosa desde que la diferencia en las cosechas y la caza se estaba haciendo lentamente evidente. Aún no era obvio, pero Ehrenfest se estaba volviendo más exuberante que la de Arensbach. La diferencia sería más aparente con el tiempo si no se hacía nada. Si la tierra está más nutrida, entonces podríamos tener mejores materiales para nuestra nobleza y para los acuerdos comerciales con Lancenave. Eso vale más que cualquier número de peones devoradores. Siempre podríamos reponer números con el tiempo. Sin mencionar que este acuerdo no incluye a los devoradores que compré por adelantado. El intercambio parecía tan desigual que Georgine casi sintió sospecha al respecto. Pero luego recordó que Lavinia era del tipo sentimental, probablemente era un movimiento para restaurar su tierra natal y eliminar cualquier semilla de caos que quedara. Georgine hizo un espectáculo de pensarlo antes de aceptar. Creo que tenemos un trato, entonces. Los rasgos de Lavinia se suavizaron un poco y sonrió. Entonces deja que Greifechan nos sonría a ambas. Creo que tenemos un acuerdo. Y gano esta ronda. La pérdida pinchó el orgullo de Georgine. Entonces pediré una revancha. Y sí, firmemos un acuerdo. El papeleo fue firmado y el acuerdo se forjó. Aunque dada la rápida aceptación de Lavinia para dar las primeras exportaciones de papel y los planos del díptico, la intuición de Georgine le decía que algo más estaba sucediendo en Ehrenfest de lo que había observado. ¿Qué más podría estar escondiendo mi antigua Geduld en sus mangas? ¿Es el restaurante del que mis subordinados hablaban tanto? ¿Algo más que aún está por revelarse? Siento la tentación de indagar, pero por ahora vigilaré. Sería sabio mantener un contacto cercano con Lavinia también. Cuando su viaje llegó a un exitoso final, Georgine regresó a casa con los elogios de su esposo por obtener los primeros derechos exclusivos de las exportaciones de productos únicos de Ehrenfest y su método para mejorar el mana de la tierra. Nadie habría anticipado que requeriría que más nobles participaran en las actividades del templo, y mucho menos la familia archiducal. Harían que Alstede y los hijos de la segunda dama completaran las tareas. Los 7 saben qué desastre sería si su hija menor de Tlinde se involucrara. Sus subordinados llegaron a su lado en otoño, tan rápida y eficientemente como siempre. Llegaron justo a tiempo, ya que el ducado necesitaba estabilizarse antes de que la nueva novia Ismene llegara la próxima primavera. Necesitaría a sus leales seguidores para moverse rápidamente. Por supuesto, sus planes para reinar sobre Arensbach apenas habían comenzado. Freida, Griefechan de Ehrenfest. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?